Módulo 11. Área de resultado de desempeño 9. Buen día, me llamo Selvin Lemus y he trabajado durante 13 años en la SAT, que es la Administración Tributaria de Guatemala. También trabajé en la Organización Mundial de Aduanas, en la Organización Mundial del Comercio y ahora trabajo como oficial de asistencia técnica en el Centro Regional de Asistencia Técnica para América Central y República Dominicana del Fondo Monetario Internacional. Bienvenido al módulo 11. Este módulo es la última de las 9 áreas de resultados de desempeño y trata de la rendición de cuentas y la transparencia. En los módulos anteriores ha aprendido sobre las otras áreas de desempeño de la administración tributaria: registro, gestión de riesgos, apoyo al cumplimiento voluntario, presentación oportuna de declaraciones, pago oportuno de impuestos, exactitud en las declaraciones, resolución de litigios y gestión eficiente de la recaudación. Ahora, por último, pero no menos importante, aprenderá sobre la rendición de cuentas y la transparencia, que son los dos pilares de la buena gobernanza. Al concluir el módulo 11, podrá evaluar qué tan transparente es la administración tributaria en la realización de sus actividades y cuán responsable es ante el gobierno y la sociedad. Aprenderá sobre las buenas prácticas internacionales en transparencia, en rendición de cuentas en la administración tributaria. También sabrá qué indicadores y dimensiones se utilizan para medir el desempeño de la administración tributaria con respecto a la rendición de cuentas y la transparencia. Luego, aprenderá sobre los criterios de calificación que lo ayudarán a calificar los indicadores y las dimensiones del área de resultados de desempeño 9. Al igual que en los módulos anteriores, aprenderá qué evidencias debe reunir y qué preguntas formular con el fin de realizar una evaluación objetiva de estas áreas de desempeño. En la diapositiva siguiente vamos a ver cuál es el resultado deseado para esta área de resultados de desempeño y cuáles son los antecedentes. El resultado deseado de la área de resultados de desempeño 9 es que la administración tributaria sea transparente en la forma en la que lleva a cabo sus actuaciones y rinda cuentas al gobierno y a la ciudadanía. Aunque ya lo mencioné anteriormente, no está de más repetirlo. La rendición de cuentas y la transparencia son dos pilares centrales de la buena gobernanza. Su institucionalización refleja el principio de que las administraciones tributarias deben responder por la forma en que usan los recursos públicos y ejercen su autoridad. Para fortalecer la confianza de la ciudadanía en ellas, las administraciones tributarias deben rendir cuentas sobre sus actividades de forma abierta y transparente al ministro, al poder legislativo y a la sociedad en general. Después de analizar los resultados deseados, veamos a continuación cuáles son las buenas prácticas internacionales que facilitan lograr el resultado deseado. Podemos discutirlas mientras vemos la siguiente diapositiva. Las buenas prácticas internacionales sobre rendición de cuentas y transparencia incluyen lo siguiente: realizar una supervisión externa del desempeño financiero y operativo de la Administración Tributaria por parte del Parlamento y el órgano supremo de auditoría. Permitir una investigación independiente e imparcial por parte del defensor del contribuyente o su equivalente. Informar regularmente a la alta dirección sobre las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones del defensor del contribuyente o su figura equivalente o de la agencia anticorrupción. Adoptar normas y procedimientos éticos para evitar el mal uso de los cargos públicos. Utilizar controles internos
para proteger los sistemas del posible fraude y error. Disponer de una unidad de auditoría interna para garantizar el cumplimiento de los marcos internos de control, gestión de riesgos y gobernanza de la administración tributaria. Usar mecanismos internos para formular y poner en práctica políticas de integridad e investigar las malas conductas. Involucrar a los ciudadanos mediante consultas con las partes interesadas y encuestas a los clientes. Ahora que sabemos cuáles son las buenas prácticas, veamos los indicadores para medir el desempeño de una administración tributaria en cuanto a la rendición de cuentas y a la transparencia. Hay 4 indicadores de alto nivel y 7 dimensiones. Analicemos estos elementos en la siguiente diapositiva. Los indicadores de alto nivel para la rendición de cuentas y la transparencia son el A929, que es el mecanismo de aseguramiento interno, el A930, que es la supervisión externa de la administración tributaria, el A931, que es la percepción pública de la integridad, y el A932, que es la publicación de actividades, resultados y planes. Las dimensiones de estos indicadores son las siguientes. Para el A929, el mecanismo de aseguramiento interno, hay 2 dimensiones. La primera de ellas, el nivel de seguridad proporcionado por la auditoría interna. Y la segunda, el mecanismo para asegurar la integridad del personal. Para el A930, supervisión externa de las administraciones tributarias, también hay 2 dimensiones. Por un lado, el alcance de la supervisión externa independiente de las operaciones y los resultados financieros de la administración tributaria. Y por el otro, el proceso de investigación por presuntas irregularidades y mala administración. Para el caso del A931, que aborda la percepción pública de la integridad, hay una sola dimensión, que aborda los mecanismos para monitorear la confianza del público en la administración tributaria. Para el A932, que aborda la publicación de actividades, resultados y planes, hay 2 dimensiones. La primera, el grado en que se hace público el desempeño financiero y operacional de las administraciones tributarias, además de la oportuna o la puntualidad de sus publicaciones. Y el segundo, el grado en el que se hacen públicos las orientaciones y planes futuros de la administración tributaria. Y nuevamente, nos preocupa la oportunidad o puntualidad de sus publicaciones. Recuerde, el indicador A929 aborda los mecanismos de aseguramiento interno y tiene 2 dimensiones. La primera es el aseguramiento proporcionado por la auditoría interna y la segunda es sobre los mecanismos de aseguramiento de la integridad del personal. Para el A929 utilizamos el método de puntuación M2. Por lo tanto, la calificación del indicador es el promedio de las calificaciones de las 2 dimensiones. Primero, le mostraré los criterios de puntuación de la dimensión A929.1 sobre auditoría interna. Debido a que la calificación A representa las buenas prácticas, una administración tributaria obtendrá una calificación A si tiene implementadas todas las siguientes buenas prácticas. Tiene una unidad de auditoría independiente que informe directamente al Comité de Auditoría de la Administración Tributaria. Dado que la unidad de auditoría interna tiene que garantizar que todas las dependencias, incluida la alta dirección, cumplan con las directrices de control interno, es importante que la unidad sea suficientemente independiente y no esté subordinada a la alta dirección. El plan anual de auditoría interna debe incluir verificaciones de control interno, auditorías de desempeño, auditorías de los sistemas informáticos y auditorías financieras
para todas las operaciones clave. Tiene que haber una capacitación regular de los auditores internos en la metodología de auditoría. Se efectúa una revisión independiente de las operaciones y sistemas de auditoría interna al menos una vez cada 5 años. Es necesario que haya un repositorio central de todas las políticas, procesos y procedimientos de control interno. Existen controles de los sistemas informáticos para detectar incidentes que pongan en riesgo la confidencialidad y la integridad de la información de la administración tributaria. Específicamente, existen pistas de auditoría del acceso de usuarios y las modificaciones hechas a la información de los contribuyentes, junto con una vigilancia eficaz por la auditoría interna, incluso mediante el uso de informes generados por el sistema y demás herramientas de auditoría. Para una calificación B, algunos de los requisitos son los mismos que para una calificación A, con estas excepciones. La unidad de auditoría interna, independiente de la administración tributaria, debe depender directamente del director general o del comité de dirección o junta directiva. La revisión independiente de las operaciones y sistemas de auditoría interna se realiza al menos una vez cada 7 años en lugar de cada 5 años como en A. Y las políticas, procesos y procedimientos de control interno están adecuadamente documentados, pero no están en un repositorio central. Es decir, en este caso, las políticas de control interno existen, pero no están ubicadas en un lugar central, donde estarían fácilmente accesibles para los auditores internos. Para una calificación C, estos son los requisitos. La administración tributaria cuenta con una unidad de auditoría interna independiente, pero no depende directamente del director general o junta directiva o comité de dirección. El programa anual de auditoría interna abarca verificaciones de controles internos y auditorías financieras, pero no incluye auditorías de desempeño o auditorías a los sistemas informáticos. La capacitación para los auditores internos es ad hoc. El acceso de los usuarios a las modificaciones realizadas en los datos de los contribuyentes quedan registrados de cara a auditorías futuras. Es decir, la calificación C tiene un sistema de control de los sistemas informáticos más diluido. No existe un repositorio central de políticas de control interno y no existe una revisión independiente de las operaciones de auditoría interna. Y se da una puntuación D cuando no se cumplen los requisitos para una puntuación C o superior. Ahora veamos cómo calificamos la segunda dimensión, A9292, que trata sobre los mecanismos para asegurar la integridad del personal. Una vez más, dado que una calificación A representa la buena práctica internacional, la administración tributaria de un país puede obtener una calificación A si se dan todas las condiciones siguientes. La administración tributaria ha implementado y comunicado explícitamente el Código de Ética. La administración tributaria cuenta con una dependencia dedicada exclusivamente a los asuntos internos que depende directamente del director general o de su adjunto, en reconocimiento a la naturaleza delicada de sus responsabilidades. La dependencia de asuntos internos o unidad equivalente, por un lado, tiene facultades de investigación adecuadas y las ejerce en el marco del debido proceso. Por el otro, coopera con los organismos de aplicación de la ley pertinentes. Además, mantiene estadísticas relativas a la integridad, en tanto que preserva la confidencialidad. Y las estadísticas relativas a la integridad son publicadas. Para una calificación B, la administración tributaria debe mantener estadísticas relacionadas con integridad
pero su publicación ya no es un requisito. Para una calificación C, la Unidad Independiente de Asuntos Internos de la Administración Tributaria no depende directamente del director general de esa administración o de su adjunto. Tiene facultades de investigación adecuadas y las ejerce en el marco del debido proceso. Pero la dependencia de asuntos internos no coopera con los organismos de aplicación de la ley pertinentes ni mantiene o publica estadísticas relacionadas con la integridad. Y se da una puntuación D cuando no se cumplen los requisitos para una puntuación C o superior. Hemos visto cómo calificamos las dos dimensiones del indicador A29 sobre los mecanismos de aseguramiento interno. Ahora analicemos cómo calificar el indicador A930, que trata sobre la supervisión externa de la administración tributaria. Recuerde, el indicador A930 tiene dos dimensiones. La primera dimensión mide el alcance de la supervisión externa independiente de las operaciones y los resultados financieros de la administración tributaria. La segunda dimensión mide el proceso de investigación por presuntas irregularidades y mala administración. Aquí también se utiliza el método M2, por lo que el promedio de las calificaciones de las dos dimensiones se convierte en la calificación del indicador. Comencemos con el A931, que trata sobre el alcance de la supervisión externa independiente de las operaciones y los resultados financieros de la administración tributaria. Una administración tributaria puede obtener una calificación A si todos los elementos siguientes están presentes. Existe una auditoría externa anual de los estados financieros de la administración tributaria a cargo de un organismo de revisión externo, por ejemplo, la Contraloría, la Auditoría del Estado u otra entidad independiente. Esto puede incluir el Comité de Auditoría Pública del Parlamento o el Auditor General del país. Existe un programa anual de auditorías del desempeño operacional y financiero a cargo de un organismo de revisión externa. La auditoría del desempeño operacional incluye todas las funciones técnicas y operativas de la administración tributaria. ¿Las auditorías se están realizando correctamente? ¿La recaudación en ejecutiva y la gestión de las deudas es adecuada? ¿La administración tributaria es capaz de detectar a los contribuyentes que operan en la economía sumergida? Etcétera. La administración financiera se ocupa de examinar la utilización de los recursos, la idoneidad de los gastos realizados, como las adquisiciones y las contrataciones y la conciliación de las cuentas. Existen evidencias de que la administración tributaria responde a las conclusiones de la revisión externa. Se informa públicamente de las conclusiones y de las respuestas de la administración tributaria o del Ministerio de Hacienda o Finanzas. Para que haya una calificación B, las conclusiones de la revisión externa y la respuesta de la administración tributaria o el Ministerio de Hacienda o Finanzas no se informan públicamente. Y para una calificación C, no existe un programa de auditoría de desempeño operativo por parte de un organismo de revisión externo y tampoco se informa públicamente de las conclusiones de la revisión externa y de la respuesta de las administraciones tributarias o del Ministerio de Hacienda o Finanzas. Y se da una puntuación D cuando no se cumplen los requisitos para una puntuación C o superior. Veamos ahora cómo calificamos la dimensión A932, que trata sobre el proceso de investigación por presuntas irregularidades y mala administración. Una administración tributaria puede obtener una calificación A si sigue las siguientes buenas prácticas internacionales.
Un defensor del contribuyente o un defensor del pueblo o una autoridad equivalente investiga las quejas de los contribuyentes. Estas pueden ser relativas a una amplia variedad de cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la administración tributaria, no necesariamente relacionadas con asuntos de corrupción. La gente podría quejarse, por ejemplo, de largos tiempos de espera, de comportamientos inapropiados del personal, de acoso, de instalaciones inadecuadas en las oficinas locales, etc. El defensor del contribuyente cuenta con un proceso para reportar problemas sistémicos sobre el servicio y la equidad al ministro. Una agencia o dependencia anticorrupción supervisa a la administración tributaria, supervisando las políticas anticorrupción e investigando los casos de presunta conducta corrupta. Se hace un seguimiento periódico, por ejemplo mensual, y se informa a la alta dirección de las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones del defensor del contribuyente o del pueblo y de la agencia anticorrupción. Para que haya una calificación B, los requisitos son los mismos que para una A. Sin embargo, el defensor del contribuyente no informa los problemas sistémicos del servicio y equidad a la administración tributaria y al gobierno. Y para una calificación C, utilizamos lo siguiente. Existe un defensor del contribuyente o del pueblo o una autoridad equivalente, pero todo se lleva a cabo de manera ad hoc. Existe una agencia anticorrupción que investiga solo casos de corrupción de presunta conducta corrupta, pero la agencia no supervisa las políticas anticorrupción. Y existe evidencia limitada de que sistémicamente se actúa en respuesta a los hallazgos y recomendaciones de las agencias de investigación que hemos mencionado. Y se da una puntuación D cuando no se cumplen los requisitos para una puntuación C o superior. Ahora veamos el siguiente indicador, A931, que es el que se refiere a la percepción pública de la integridad. Este indicador solo tiene una dimensión: el mecanismo de monitoreo de la confianza pública en la administración tributaria. Debido a que este indicador tiene solo una dimensión, la calificación de la dimensión se convierte en la del indicador. Ahora veamos cómo se califica esta dimensión. Una administración tributaria puede obtener una calificación A si se cumplen los requisitos siguientes. Un tercero independiente realiza una encuesta basada en una muestra estadísticamente válida para monitorear el nivel de confianza del público. La encuesta se realiza al menos cada 2 años. Los resultados de la encuesta se hacen públicos en un plazo de 6 meses a partir de su finalización, y la administración tributaria tiene en cuenta los resultados de la encuesta al revisar su marco de integridad y sus campañas de relaciones públicas. Para que haya una calificación B, se requieren estos elementos. Un tercero independiente realiza una encuesta al menos cada 3 años basado en una muestra estadísticamente válida. Los resultados de la encuesta se hacen públicos en un plazo de 9 meses a partir de su finalización. La administración tributaria tiene en cuenta los resultados de la encuesta al revisar su marco de integridad, pero no sus campañas de relaciones públicas. Para una calificación C, la encuesta se realiza por la propia administración tributaria o puede realizarse por un tercero independiente. Pero aún así debe basarse en una muestra estadísticamente válida para monitorear el nivel de confianza del público. La encuesta se realiza al menos cada 4 años. Sin embargo, los resultados de la encuesta no se hacen públicos y la administración tributaria no tiene en cuenta los resultados de la encuesta para revisar su marco de integridad ni sus campañas de relaciones públicas.
Para que haya una calificación D, no se cumplen los requisitos para una calificación C o superior. Finalmente, llegamos al último indicador, el A932. Este indicador trata de un aspecto muy importante de la transparencia, la publicación de actividades, resultados y planes. Este indicador tiene 2 dimensiones y se utiliza el método M2. Es decir, la calificación del indicador es el promedio de las calificaciones de las 2 dimensiones. Las 2 dimensiones son, en primer lugar, A932.1, el grado en el que se hace público el desempeño financiero y operativo de la administración tributaria y la oportunidad de su publicación. En segundo lugar está el A932.2, que aborda el grado en el que se hacen públicos los planes de la administración tributaria y la oportunidad de su publicación. Ahora veamos cómo se califican ambas dimensiones. Para dar una calificación A, necesitamos lo siguiente: un informe al gobierno elaborado anualmente que describe todos los resultados financieros y operativos de la administración tributaria del último año fiscal inmediatamente anterior. Y el informe debe publicarse en un plazo de 6 meses a partir del final del año fiscal. Para una calificación B, los requisitos son los mismos, excepto que el informe se publica en un plazo de 9 meses a partir del final del año fiscal. Para una calificación C, los requisitos siguen siendo los mismos, excepto que el informe se publica en un plazo de 12 meses a partir de la finalización del año fiscal. Y para la calificación D, no se cumplen los requisitos para una calificación C o superior. Ahora veamos para la calificación de la A932.2, que aborda el grado en que se publican los planes de la administración tributaria y la oportunidad de su publicación. La calificación será A si los planes estratégicos y operacionales se publican con antelación al periodo que abarcan. Será B si los planes estratégicos y operativos se publican dentro de los 3 meses siguientes al inicio del periodo que abarcan. Y será C si algunos elementos del plan se publican dentro de los 3 meses siguientes al inicio del periodo que abarcan. Y para una calificación D, no se cumplen los requisitos para una calificación de C o superior. Por favor, revise el cuadro 29 de la guía práctica para obtener una lista detallada de las preguntas que deben formularse a la administración tributaria y ejemplos de documentos y otras evidencias que le servirán de guía en el proceso de recopilación de información y en las entrevistas de campo relacionadas con el área de resultados de desempeño 9. Parte de la información puede solicitarse a la administración tributaria con antelación, en la fase previa a la misión o investigarse a través de la web. Será necesario observar las evidencias y la información durante la misión en el país y debatir durante las entrevistas con los funcionarios de la administración tributaria de ese país. Aunque el cuadro 29 contiene toda la lista de preguntas, señalaré algunas preguntas claves para hacer. ¿Existen auditorías periódicas de las administraciones tributarias, es decir, sus estados financieros y su desempeño operacional, hechas por un órgano de revisión externo e independiente? ¿Responde la administración tributaria a las conclusiones y recomendaciones del órgano de revisión externa? ¿Se publican las recomendaciones de ese organismo de revisión externo y las respuestas de la administración tributaria? ¿Existen organismos de investigación independientes e imparciales como el Defensor del Pueblo o del Contribuyente y la Agencia Anticorrupción para salvaguardar al público en su trato con la administración tributaria? La administración tributaria actúa
sobre los hallazgos y las recomendaciones del defensor del pueblo o el contribuyente y la agencia anticorrupción? Los controles internos cubren todas las operaciones clave como registro, procesamiento de declaraciones y pago, cobro de deudas, auditoría a los contribuyentes, así como la gestión financiera interna, tales como adquisiciones y nóminas. ¿Los controles internos son completos? ¿Tiene la administración tributaria una unidad de auditoría interna? ¿En qué medida se aplican las conclusiones y las recomendaciones de la auditoría interna? ¿Tiene la administración tributaria una unidad de asuntos internos para tratar los casos de corrupción? ¿Cuáles son sus facultades de investigación? ¿Se aplican sus recomendaciones? ¿Se miden los niveles de confianza del público en la administración tributaria mediante encuestas independientes? ¿Prepara la administración tributaria un informe anual en el que reseña los resultados financieros y operativos de la administración tributaria para el año fiscal inmediatamente anterior? ¿Existen planes para los años futuros? Ahora que ha estudiado la metodología detallada para el área de resultados de desempeño 9, debería poder realizar una evaluación de esta área de resultados. Ha aprendido sobre las buenas prácticas, sobre la rendición de cuentas y la transparencia. Ha aprendido cuáles son los indicadores y las dimensiones para evaluar la calidad de la rendición de cuentas y la transparencia. Ha aprendido cómo se califican esos indicadores y dimensiones. Y finalmente, ha aprendido qué buscar para reunir evidencias, a quién preguntar y dónde encontrar información útil. Felicitaciones por completar las 9 áreas de resultados de desempeño. ¿Está listo para pasar a las actividades posteriores a la misión y escribir el informe de evaluación de desempeño? Buena suerte.